Queridos amigos, es un gusto saludarles. Espero que me estén escuchando bien. Si es que hay algún problema de audio, por favor les pido que me puedan ayudar dándome retorno. Igual, lo mismo de imagen. Bueno, hoy queríamos seguir con temas de salud y bienestar. Cuando hablamos de salud y bienestar, la cultura tiene mucho que ver. Y por eso que hemos querido hacer estos programas educativos de los sábados un poquito teniendo en cuenta una parte cultural, una parte de cosmovisión del mundo que creemos tiene mucho que ver con la salud. Así que por esa razón es que hemos decidido incluir algunos temas que nos parecen de lo más importantes a la hora de poder hacer educación para la salud, ¿no? Uno de ellos es el caso de algunos personajes históricos que han tenido que ver con este tema de la salud y de la cultura. Así que bueno, empecemos este tema. Y nosotros lo habíamos titulado Fe, Salud y Excelencia, conociendo el caso de Daniel, el sabio de Babilonia. Bueno, como les decía, la idea era tener este tipo de temas que son más bien culturales, que más bien tienen que ver con la historia y que mucho nos enseñan en el tiempo actual. Fíjense que yo me encuentro aquí, y esto es intencional, en, la, en este fondo de pantalla que tengo, es una ciudad, ¿no? Es el sistema en el que actualmente pues nos desenvolvemos. La mayoría de personas en el mundo actualmente viven en ciudades, ¿ya? Y entonces estamos eh, obviamente sujetos a muchos aspectos sociales, culturales propios de la ciudad que influyen en nuestra conducta, ¿no? Yo tenía acá en la presentación, enseguida paso a la presentación, algunos datos que me parecen interesantes que los podamos revisar. Esto lo dice la FAO, ¿no? Dice, la cultura, las tradiciones alimentarias cumplen un papel social fundamental, así como a la hora de modelar el comportamiento humano. Esto es una declaración de la FAO. 1.900 millones de personas tienen sobrepeso o son obesas y las enfermedades no transmisibles por ejemplo, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son la causa principal de la mortalidad mundial. Para corregir los desequilibrios de nuestros sistemas alimentarios y avanzar hacia la erradicación del hambre en el mundo, no basta solamente con aumentar la producción. Me detengo aquí un momentito, me detengo un momentito a citar esto y me voy a poner aquí con la pantalla exactamente. Porque me parece que es de lo más importante. No solamente sirve a aumentar la producción para mejorar nuestro bienestar, para mejorar nuestra salud. Nosotros vivimos en un medio en el que pensamos, o mejor dicho, estamos en una cultura hoy en la que la producción es la que determina el desarrollo. La producción es la que determina el bienestar, ¿no? De los pueblos. Y esto es el modelo que actualmente nosotros hemos adoptado como sociedad en la mayoría del mundo. Sin embargo, aquí en esta declaración de la FAO dice, no basta solamente con aumentar la producción, algo nos ha pasado, o sea, no nos ha ido tan bien con este tipo de modelo al que estamos nosotros enfrentándonos hoy, ¿no es cierto? Entonces, enseguida yo les muestro y voy a poner la presentación completa para que la puedan ver más grande. Fíjense, las principales causas de muerte, primero en el mundo, cardiopatía isquémica, la segunda, afección cerebrovascular, la tercera, infecciones de las vías respiratorias inferiores, la cuarta, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mucho tiene que ver aquí el tabaco, quinto, enfermedades diarreicas, sexto, VIH-Sida, ocho, cánceres de tráquea, bronquios y pulmón. Eh, ¿Por qué traigo a colación esto? Porque tiene que ver mucho estos problemas de salud con
el estilo de vida que llevamos, y el estilo de vida que llevamos tiene que ver con la cultura. Paso a la siguiente y fíjense un dato más cercano. Los alimentos más consumidos en Ecuador son pan, arroz y gaseosa. ¿Qué les parece? O sea, la industria ha sido la que hoy mueve el consumo del ecuatoriano, por poner un ejemplo. En este caso, la cultura de ingesta de alcohol puso al país entre los más bebedores. Estamos en el número 9 en América del ranking de bebedores de alcohol, ¿ya? Y esto mucho tiene que ver con la cultura. Por eso estamos ahorita insistiendo en esto. Bueno, es por eso que nos toca aprender del pasado para vivir en el presente. Les presento a Daniel y sus amigos. Daniel, un sabio en Babilonia, un ser humano increíble del cual podemos rescatar muchas lecciones. Vive más o menos en el 605 a.C. y él tiene, bueno, ahorita vamos a ver un poquito la historia de él y cómo él, en un mundo donde la presión cultural era sumamente grande, él pudo hacer decisiones inteligentes. En el caso de Daniel, para los más escépticos, hay datos tanto bíblicos como extra bíblicos de la existencia de este hombre. Daniel es un personaje que está registrado en los libros de Flavio Josefo, por ejemplo, un historiador judío que es extra bíblico, también está en el mismo Corán. Y obviamente hay un libro entero que hace parte de la Biblia y que pues da detalles un poco de su vida, ¿no? Entonces le debes aprender un poco. Y si pudiéramos resumir un poco la vida de él, pues al final de sus días, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Esto ocurrió con Daniel y sus 4 amigos. Vamos a ver un poquito de cómo fue la historia de este hombre, ¿no? Estamos por ahí en el 587 a.C. Babilonia conquista Jerusalén. Algunos proponen que es en el 605. Y entonces, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y conquista Jerusalén, sitió Jerusalén. Aquí cabe detenerse un momentito, porque la conquista tiene que ver con aspectos de todo tipo. Hay una conquista política en la que nosotros vemos que, claro, Jerusalén es invadido por Babilonia, es tomada políticamente, económicamente. Y entonces, esto es parte de la conquista. No solamente la conquista fue económica. Ahorita vamos a ver que los aspectos de la conquista tienen que ver con algunas otras cosas. Resulta que, aparte de establecer una conquista política, se da una conquista intelectual. Resulta que para que los pueblos se subyugaran mejor en la época, los reyes lo que hacían era reclutar a lo mejor de la sociedad para educarlos. Entonces, había una conquista de intelectual. Se eligió a los mejores hombres, de hecho eran de extirpe real, eran de sangre real, un grupo, no solamente era Daniel y sus amigos, sino que era un grupo de personas que tenían pues sangre real, y a ellos eran jóvenes promisorios a los que se dedica a educarlos, se decide educarlos. De esta manera, en este caso el rey Nabucodonosor, la estrategia era que ellos no se sublevaran. Si se les podía exiliar, si se los podía mezclar con la cultura local, entonces ellos no eran una amenaza para el reino, ¿no? de sublevación. Entonces, hay un aspecto que empieza un nuevo tipo de conquista, aparte de la conquista política y de la conquista intelectual, y era la conquista cultural. Entre ellos, la conquista alimenticia, ¿no? Aquí el texto dice, le señaló al rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey. O sea, el rey resulta que
es raro que él determine el menú que los jóvenes que están ahí deben comer. Esto nos llama la atención porque ¿por qué un rey debería dictar el menú que coman los jóvenes? Más bien esto pudo habérselo encargado tal vez alguno de los súbditos del rey. Sin embargo, el rey decide determinar qué comida debían comer estos jóvenes, ¿ya? Entonces, estudiando un poco acerca de la razón de por qué pudo haber sido esto, es porque en la época el rey era algo así como un dios en la cultura. Un rey en las culturas antiguas era algo así como un dios. Y el determinar la comida para una persona y el hecho de que la persona se alimente de la comida que este rey le estaba dando, era como un acto de aceptar la soberanía de este Dios, algo así. Recordemos que Daniel es un judío. Él tiene un perfil monoteísta, una cosmovisión del mundo donde existe la teocracia, donde él y sus amigos piensan que solamente Dios, solamente el creador, según, ¿no es cierto?, su cosmovisión, debe ser el que determine incluso su alimentación. Y en este momento ellos llegan a un punto en el que tienen que decidir aceptar la comida de quién, ¿no? Ya vamos a ver un poquito eso. Ahora, resulta que aparte de la conquista política, aparte de la conquista intelectual, aparte de la conquista cultural de alimentación, también existe otra conquista y es la conquista de la identidad y la religión de estos jóvenes. Resulta que a estos jóvenes se les quiso cambiar el nombre. A Daniel, que su nombre significaba Dios es mi juez, se lo transformó en Belsasar, una derivación de Bel, que es el nombre para Marduk, la principal divinidad babilónica. Y entonces el nombre Belsasar que se le puso significaba que Bel preserve tu vida. O sea, le estaban cambiando de que Dios es mi juez, o sea, a que Marduk es tu Dios, ¿no? Ananías, que significa la gracia de Dios, se le cambió el nombre a, eh, a, a una alusión al dios sumerio, ¿ya? Se le llamó Sadrach, que hacía alusión al dios sumerio, ¿no es cierto? Aku. A Misael, quien como Dios, se le cambia el nombre a quien como Aku, ¿ya? A Azarías, que significaba Yahvé ayudado, se le da un nombre nuevo que significa Abednego, siervo de Nego, que es una forma de Nabu, dios de la sabiduría. O sea, en el fondo lo que se estaba haciendo era cambiar la identidad de estos personajes para mezclarlos con la cultura donde ahora ellos vivían y entonces hacerlos babilonios. Finalmente la idea era esa, ¿no? Hacerlos babilonios. Fíjense, otra de las cosas que, bueno, no la puse en diapositiva, pero es que posiblemente estos jóvenes fueron castrados porque ellos estaban a manos del jefe de los eunucos, dice el texto. Entonces, sufrieron una mutilación, sufrieron un desarraigo de su país, de su familia. Eran jóvenes, se calcula, según los eruditos, que pudieron haber tenido entre 16 y 18 años. Entonces, estos jóvenes sufren lo que pudiéramos llamar un gran estrés emocional por la situación que están viviendo. O sea, no es nada fácil tener que dejar la casa, tener que dejar su país, ver que su país está en ruinas. Jerusalén había sido situado. El judaísmo tenía como su capital no solamente política, sino religiosa, a Jerusalén. Y Jerusalén había sido sitiada. Entonces, esto causa una conmoción fuerte en estos jóvenes. Y ahora tienen que cambiar e irse a otra cultura completamente diferente, tener que aceptar algunas propuestas que se les están haciendo para cambiar su identidad, para cambiar su cultura, su alimentación. Bueno, están sometidos a una presión bastante fuerte, ¿no? No sé si esto puede compararse a algunas de las cosas que vivimos a veces en la actualidad. Tal vez un cambio de trabajo, tal vez un cambio
de ciudad, tal vez un cambio de vida, tal vez por el coronavirus nos toca cambiar de vida, adaptarnos, aceptar algunas cosas que no quisiéramos aceptar porque estamos viviendo una situación difícil, ¿no? Entonces, estos son los jóvenes que si pudiéramos decirlo en una palabra, su situación, su entorno es de cambio, es de cambio. Bueno, sin embargo, estos jóvenes tienen una respuesta, ¿no? Y la respuesta es ante la presión, deja muchas lecciones para nosotros ahora. Bueno, y eso es un poquito lo que queríamos revisar, ¿no? Vamos llegando a la parte como que central. Resulta que Daniel hace una cosa y es algo que nosotros necesitamos cuando pensamos en un cambio, en hacer un cambio. Estamos en enero y siempre pues la idea es hacer cambios, la idea es mejorar, ¿no? Obviamente, la idea es proponernos cosas. Y entonces por eso pues trajimos este tema porque es de enero, ¿no? Y entonces hay una cosa principal y es proponer en su corazón. O sea, aquí esta frase tiene un ingrediente de interiorizar los propósitos, ¿no? De profundizar los propósitos. Entonces, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida o la porción de la comida del rey, ni el vino que él vivía. Se, se cuenta que la porción de la comida del rey consistía en carne y vino, que era la comida típica ritual en honor a un dios. Y recordemos que los reyes eran dioses, por eso que se le da a comer carne y vino. Y entonces él dice que propone en su corazón. Fíjense, él básicamente humanamente poco podía hacer, no podía hacer frente a una situación de tal presión como con tanta libertad. ¿Por qué? Porque él estaba siendo un esclavo y entonces ahora él tenía que se supone que los llevaron a estudiar, pero finalmente era un tipo de esclavitud la que estaban ahí recibiendo. No podía hacer mucho en forma personal, pero sí podía hacer algo en su corazón, en su interior. Y era proponerse no contaminarse. Ahora que estamos, como decíamos, en época de empezar cambios o de querer adoptar conductas saludables o tal vez de, por ejemplo, querer hacer ejercicio. Lo primerito que uno tiene que hacer es proponerlo en su corazón, o sea, muy interiormente. Si nosotros no tenemos un propósito muy de adentro, es muy difícil que podamos hacer cambios. Si es que no hay un propósito que venga de lo más profundo, del interior, es muy difícil que podamos hacer los cambios. Entonces, esta es la primera lección. Daniel propuso en su corazón, interiormente. Hay una parte interior que debemos trabajar al momento de querer hacer un cambio, ¿no? Ahora, esta parte es muy interesante porque no solo se queda en un propósito, sino que se va un poco más allá y se pide, él hace una acción, es una negociación. Esto era bastante comprometedor, tanto para Daniel como porque podía tal vez haber sido cortada su cabeza, como también para la persona que estaba a cargo de ellos. O sea, le dice, mira, te pido algo, no, que por favor no se nos obligue a contaminarnos. Es una petición bastante lógica de negociación y tal vez es una parte importante que debemos aprender. Al momento de nosotros querer hacer un cambio en nuestra vida, cualquiera este sea, lo primero es proponernos en el corazón, pero lo segundo es negociar, porque resulta que van a venir factores en contra, van a venir fuerzas contrarias que no nos van a permitir hacer el cambio que queremos. Y entonces es necesario tomar resistencia a esas presiones, ¿no? Externas. Fíjense, en el mundo actual que vivimos, donde posiblemente a veces por dinero tengamos que hacer muchas cosas, aquí hay una lección importante. No nos obligues. O sea, eh, esto sirve para un montón de cosas. Desde, por ejemplo, cuando vienen y nos ofrecen no sé, un poco de licor para tomar en una reunión social, puedo decir, no me obligues, ¿no? Si es que yo me propongo en este año librarme de las adicciones, por ejemplo,
Entonces, bueno, estoy en una reunión social, tómate un traguito, ¿no? Aquí Ecuador que es tan alcohólico, Ecuador que es un país tan, se gira mucho en torno al alcohol. Oye, tómate un traguito, ¿no? Entonces, puedo tener, si tengo un firme propósito en mi corazón, puedo negociar. Y entonces puedo decir, ¿sabes qué? No me obligues, no me obligues, te pido que me sirvas alguna otro tipo de bebida, ¿no? Cosa que tiene que pasar, como digo, por una interiorización primero, pero el asunto es negociar. Por ejemplo, otra cosa típica es cuando nosotros mucho hablamos de la alimentación basada en plantas, sin alimentos de origen animal. Y típico que llegas a una reunión social y entonces, claro, está la comida, ¿no? O no es, tal vez es en el trabajo, tal vez en el restaurante. Y entonces te dicen, mira, esto es lo que tenemos para servirte. Bueno, podemos negociar. ¿Será que me puede cambiar este plato por otra cosa? ¿Será que pudiera ponerme, en vez de la carne, ponerme tal vez, no sé, una menestra? Estoy pensando en voz alta. Pero lo que queremos decir es la negociación. No se diga a nivel de otro tipo de valores, ¿no? Ahora que estamos eh, este, en, en una época donde se habla mucho de la corrupción, por ejemplo. Bueno, aquí se aplica esto también, o sea, no me obligues. Pues, estoy trabajando en una institución, sea privada, sea pública, y tenemos ofertas medias, ¿no es cierto?, corruptas. No me obligues, ¿no? O sea, esta es la respuesta, esta es la negociación, la parte que hace Daniel, no me obligues, ¿no? Esta es una parte que queríamos, pues, resaltar. Ahora, claro, hay un ingrediente fundamental y es la fe de este hombre. Por eso nosotros en la primera diapositiva habíamos puesto que este hombre integra tres cosas muy importantes para el balance en la vida, digamos, las tres patitas tal vez de la vida. Y entonces es la fe, la salud y su éxito en todas las áreas, su éxito profesional, su éxito, no se dice que él haya tenido familia, porque posiblemente era un nuco, pero hablando en términos, digamos, actuales, podríamos decir el éxito familiar, el éxito en nuestro trabajo, la fe y la salud. O sea, si es que nosotros triunfamos en una de las cosas, pero dejamos una patita suelta, posiblemente nuestra vida se desequilibre. Estos temas, este tema que estamos hablando y los próximos que queremos hablar, tienen mucho que ver con el equilibrio. Entonces, estos elementos son fundamentales. O sea, el éxito profesional, familiar, por un lado, está muy bien. La salud, no podemos sacrificar la salud por otra cosa. Y la fe que complementa esta parte del ser humano que poco hoy la cultivamos porque claro, como estamos en un mundo donde la producción produces y sirves, entonces tal vez no hay espacio para el ser, sino más bien para el tener. Entonces, por eso es importante esta parte, ¿no? Que es el cultivo de la fe. Entonces, Daniel interactúa con su Dios y entonces dice que este Dios de Daniel le da gracia y le da buena voluntad para con el jefe de los eunucos, que en el fondo era su jefe. Entonces, Daniel era una persona agradable, era una persona que no era un antisocial, más bien era una persona que aportaba en el medio donde estaba. Eh, una, un cambio que queramos hacer pasa mucho por esto, pasa por ser, ¿no es cierto? Aquella persona que aporta, aquella persona que cae en gracia, ¿no? Y que las personas respetan sus valores, ¿no es cierto? Y no necesariamente a costa de ser un antipático, sino que las personas respetan sus valores, cae en gracia a las personas. Claro que en esto juega un papel la fe de Daniel, ¿no? Porque dice que Dios le da la gracia, ¿no? Para las otras personas. O sea, le cayó bien, ¿ya? Entonces le dijo, mira, no me obligues, pero resulta que ahora el jefe tiene que tomar una decisión. ¿Cómo no te voy a...? Bueno, me caíste bien. Sin embargo, la respuesta que le da es algo así como una negativa eh, implícita. Le dice, mira, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida. Él estaba a cargo de que se cumpla la orden del rey, de darles esa comida, pero temo a que mi señor el rey les
este, les vea más pálidos, los rostros más pálidos al final, eh, comparándolo con los otros muchachos, y entonces me pueden cortar la cabeza. O sea, es un poco la respuesta que le da el jefe. Y dice, mira, me caíste muy bien, quisiera ayudarte, pero yo temo por mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que hace este muchacho, este joven digno de ejemplo? Dice que él hace la negociación parte 2. O sea, antes negoció con su jefe, eh, se llamaba Aspenaz, su jefe, que era el jefe de los eunucos, pero ahora él negocia con otro jefe un poquito inferior, que se llamaba Melzar. Melzar estaba a cargo de Daniel y sus 3 amigos, y entonces negocia con él, o sea, nuevamente vuelve a negociar. Y eso es importante porque a veces, pues, la insistencia, ¿no? O sea, fúmate un tabaco, hace frío, ¿sabes qué? No me obligues, puede ser nuestra primera negociación. Pero resulta que ahora vienen y nos dicen, oye, pero ya, pues, o sea, no te va a pasar nada, ¿no? Y tal vez a veces nos damos por vencidos. Frente a la negativa, Daniel dice, voy a volver a negociar. Y negocia de nuevo con Melzar. Y entonces a Melzar, ¿no es cierto? Que como les dije era un jefe un poquito inferior, les dice, te ruego que me hagas una prueba con tus siervos. Danos legumbres y agua por 10 días. A esto se le ha llamado el ayuno de Daniel. Mal llamado ayuno, porque en realidad no era un ayuno, era una forma de alimentarse basada en frutos de la tierra. La palabra seroim que usa Daniel en el hebreo eh, es danos, viene de la raíz ser. La raíz ser es la raíz de la comida que el creador le había dado a Adán y Eva. O sea, seroim viene de ser, la misma raíz ser se usa en el relato del Génesis acerca de la comida que el creador le había dado a Adán y Eva. Por lo tanto, lo que estaba diciendo Daniel era, dame la comida de mi creador y no me des la comida de mi rey. Y dame agua en vez de vino por 10 días. La firmeza de este muchacho es impresionante. Yo no sé qué tipo de educación tuvo él para enfrentarse, porque realmente era un grupo grande de exiliados, no era solamente él y sus amigos. Sin embargo, este muchacho, que posiblemente estaba entre los 18 y 16 años, alza la mano y dice, ¿sabes qué? Hagamos una prueba, negociemos esto y hagamos una prueba de legumbres y agua por 10 días. Mal traducido legumbres, porque en realidad debería traducirse como frutos de la tierra, alimentos que emergen de la tierra, o sea, una dieta basada en productos de la tierra. Hoy podríamos pasarnos, y en los próximos programas hemos de ver todos los beneficios de la dieta basada en alimentos de la tierra, a la que poco a poco debemos ir migrando, ¿no? La dieta basada en granos, en frutas, en verduras, en oleaginosas, en cereales integrales. Y entonces vemos hoy la ciencia dice mucho acerca de cuánto beneficio hace, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la mejora de la microbiota intestinal, el nuevo órgano que hoy se descubre, ¿no? Temas que hemos de seguir hablando en los próximos programas, pero él propone esa dieta, ¿no? La dieta que hoy la ciencia avala para la salud. Y dame agua, o sea, esto era hidratarse adecuadamente, una cosa que realmente es deficiente también hoy día, pero él sabía que este tipo de alimentación basada en frutos de la tierra y agua iba a ser un secreto para su bienestar y para su salud. Después vamos a ver el resultado. Claro. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas una prueba con tus siervos. Aquí solamente era un énfasis que quería hacer en el factor social. O sea, lo hizo en grupo. Hizo en este caso, un experimento junto con otras personas, ¿no? Entonces, por eso, tal vez aquí cabe destacar esto. Debemos hacer cambios en grupo, en familia o con un amigo. Cuando nosotros decidimos hacer un cambio, es mejor hacerlo de esta manera. Hacerlo tal vez en comunidad, ¿no? Entonces, este es otro aspecto de lo más interesante a la hora de
hablar de la experiencia de Daniel. O sea, no lo hace solo, sino que le hace en compañía de algunos amigos. No sé si por ahí tenemos alguna pregunta, algún comentario, póngale, si usted le parece adecuado este tema que estamos hablando, compártalo. Y si tiene alguna pregunta, escríbala. Estamos atentos ahí a las preguntas. Así que bueno, el factor social es otra de las lecciones que podemos aprender de esta experiencia, ¿no es cierto? De la dieta Zeroim, ¿no? Vamos a inaugurar una dieta aquí, ¿no? Con la comunidad de Maná Living, la dieta cera le vamos a poner, la dieta que proviene de la tierra, la dieta que incluye el agua, la suficiente hidratación, y la dieta también que incluye la fe, ¿no? Esto lo vamos a inaugurar aquí porque y queremos hacer algo así como una experiencia de un experimento, ¿no? Con las personas que lo hagan, para ver cómo les va, especialmente las personas que tienen algún problema de salud. Zeroim, como les había dicho, viene de cera y el alimento que Dios propuso al ser humano. Este hombre estaba diciendo, mira, dame el alimento de mi creador, no me des el alimento del rey. Por lo tanto, él nunca deja su fe. O sea, lo importante aquí es ver los principios de este hombre que nunca tambalearon, ¿no? Y ahí sí viene el factor fe. O sea, nosotros tenemos, claro, él se pone a prueba por 10 días. ¿Y qué pasaba si a los 10 días él no tenía el resultado que él quería? Sin embargo, él creyó, o sea, él dijo, esto va a tener un buen resultado. Le dice a él, compáranos después de los 10 días, después de hacer la prueba, compáranos. Y entonces, aquí viene el factor fe, o sea, no, hay que creer, o sea, esto es un asunto positivo, de que las cosas van a salir bien. Tal vez los psicólogos dirían, es psicología positiva, ¿no? O sea, ver un futuro promisorio, ver que las cosas van a suceder bien. Entonces, esta es un poco la propuesta que hace Daniel. No se preocupen, compáranos después, ¿no? Hagamos la prueba. Y él en su interior, pues confiaba de que las cosas iban a salir bien, ¿no? Entonces es un elemento importante el optimismo. Y al cabo de 10 días le pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Recordemos que llegaron bastantes judíos exiliados, no solamente Daniel y sus amigos, y entre ese grupo de judíos exiliados se comparan los rostros de los dos grupos. Fue uno de los primeros experimentos de cohorte, un estudio ahí científico que hace Daniel. Y entonces, al cabo de los 10 días ya se ven efectos fisiológicos. El rostro proyectaba salud, sus rostros proyectaban salud. Una experiencia interesante. Resulta que hoy se hacen programas alrededor del mundo de 10 días, justamente porque al parecer ya programas de 10 días tienen un efecto fisiológico probado. Yo por el tiempo no les muestro algunos estudios de programas de 10 días que se han desarrollado con personas que viven este tipo de dieta, ¿no es cierto?, basada en productos de la tierra, que también consumen suficiente agua, que están en un entorno de fe y que se abstienen de tóxicos también, obviamente. No solamente es consumir lo saludable, sino abstenerse de lo que no hace bien. Y estas personas que han hecho este tipo de experiencias han visto resultados ya palpables en 10 días. Es algo muy interesante. Lo que se observa en este tipo de estudios, ¿ya? Con solo 10 días ellos pueden ver resultados, ¿no? Y bueno, siempre el factor fe está ahí integrado. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Resulta que este hombre al final tuvo la gracia, tuvo digamos, el privilegio de entender visiones que abarcaban
la historia del mundo hasta nuestros días. Y en algún momento también queremos conversar acerca de esto. Al final de los 3 años, el rey los consultó y los halló 10 veces mejores que todos los magos, todos los astrólogos que había en todo su reino y en todo asunto de sabiduría y inteligencia. No bastar, obviamente, no bastan 10 días para uno tener algo así como una píldora mágica. Eh, los resultados ya más evidentes se vieron al final de los 3 años. Después de 3 años, el rey consultó y los halló 10 veces mejores, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos tener este tipo de experiencia, este tipo de estilo de vida, ¿no? Un poco contrario a lo que está aquí atrás, aquí atrás digo yo, aquí atrás, en la ciudad que tengo acá. O sea, si es que un poquito diéramos la espalda a este estilo de vida, no sé, de alimentación envasada, de alimentación eh, basada en productos de origen animal, si le diéramos la espalda a los tóxicos también, ¿no es cierto? Al alcohol, al tabaco, a las drogas, si le diéramos la espalda a las bebidas azucaradas, tal vez, como yo mostré en la diapositiva de la estadística de Ecuador, por ejemplo, si le diéramos la espalda a estos tóxicos, incluso algunos proponen hacer un poco ayuno de tantos químicos que nos ponemos en el cuidado personal, que usamos en el cuidado personal. A veces son muchos los químicos que usamos en nuestra piel. Entonces, si haríamos una especie de ayuno de estos tóxicos y nos alimentáramos de esta forma, ¿qué pasaría en 3 años? ¿No? 10 días sirven para aprender, 10 días sirven para tener una experiencia, pero ¿qué pasaría en 3 años? ¿Será que tenemos la misma experiencia de este joven que logró tener, estar 10 veces mejor? ¿No? Eh, posiblemente sí. Si integramos estas cosas en nuestra vida, pues podamos tener la misma experiencia. Es un poco la, la idea de estos programas educativos. Te proponemos aprobar el reto de Daniel. ¿Cuál es el reto de Daniel? 10 días evitando tóxicos, 10 días comiendo a base de frutos de la tierra, 10 días de suficiente hidratación, 10 días ejercitando la fe, 10 días de sueño más profundo, 10 días de actividades al aire libre. ¿Qué te parece? Eh, hacer estos pasos solamente por 10 días, ¿no? Eh, la idea es que eh, lo hagamos si queremos, podemos hacerlo de forma personal, podemos hacerlo en forma grupal o podemos hacerlo de forma asesorada. ¿Y qué tal si, como Daniel decimos, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey? Ya después con tus siervos según veas. O sea, eh, no sé si es que alguno de ustedes se anima a vivir, ¿no es cierto? Aquí pongo la diapositiva de nuevo. Vivir de esta forma por 10 días, vivir con principios tan sencillos, ¿no es cierto?, por 10 días. Hoy los estudios, y vamos a ir mostrando estudios que ven cómo este tipo de prácticas han dado un resultado increíble, incluso disminuyendo el consumo de medicamentos, incluso alargando la vida de algunas poblaciones que han adoptado este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, eh, como les decía, ¿cómo podemos empezar esto? Uno, podemos hacerlo en familia. Nosotros podemos mandarles una guía gratuita para que ustedes puedan hacerlo, menús, un banco de menús para que puedan hacerlo. También se puede hacer grupal. Cada mes abrimos un grupo con participantes de diferentes lugares del mundo y entonces les damos acceso a un grupo privado para participar de una sesión de bienvenida donde explicamos, ¿no es cierto?, algunos detalles del plan, entregamos un material que facilita el reto, fijamos fechas claves. También tenemos una reunión grupal de apoyo cada día por 10 días. La idea es que cada mes tengamos este espacio de 10 días donde estemos cada día juntos en una reunioncita donde veamos los avances, donde meditemos, donde practiquemos, nos apoyemos grupalmente, ¿no? Se
evalúa los resultados en una reunión de clausura y premiamos al participante que haya demostrado mayor fidelidad al reto. ¿Qué les parece? Si necesitas un acompañamiento personalizado, se los recomienda en casos que tengan problemas de salud, ¿no? Y que requieran cierta supervisión de un profesional para adaptar el reto a tu condición. Ahí dejamos nuestros teléfonos y nuestro email para que nos puedan contactar en caso de que quieran hacer este reto saludable. Sin embargo, lo importante es la primera decisión, ¿no? La primera decisión es profundizar en nuestro corazón, tener un cambio. Creo que, como decíamos, es un buen mes para iniciar cambios, así que es bueno, lo primero, proponernos en nuestro corazón. Si no hay eso, no hay nada. Si es que no queremos algo nuevo para nuestra vida, algo mejor para nuestra vida, entonces no podemos avanzar, porque es lo primero, es interiorizarnos. Así que ojalá podamos tener este espacio de equilibrio, estos 10 días de equilibrio en nuestra vida que tanto necesitamos, ¿no? En un mundo que está sumamente cambiante, en un mundo donde más bien los vientos soplan y como que el equilibrio se nos va. Y entonces es necesario tener equilibrio y digo gracias a Dios por las historias como la de Daniel, en la que hemos podido meditar hoy, que nos llevan al equilibrio, y estamos para ayudarles, estamos para solventar alguna duda que tengan. Si es que ustedes quieren en este momento, la pueden poner en el chat. Y muchas gracias por su atención. No sé si espero solamente un momentito por si hay alguna pregunta. Y si no, también nos pueden escribir ahí a los teléfonos que aparecen ahí de contacto o nuestro correo electrónico. Ha sido un gusto tenerles nuevamente y seguiremos pues cultivando la salud, cultivando el equilibrio, hablándoles más de este y otros temas. Que Dios les bendiga y tengan una excelente semana.